Queridos amigos, mi nombre es Juan José Menéndez. En las intervenciones o explicaciones que daré, siempre habrá un contenido bíblico, lo que se llama las Sagradas Escrituras. Y sean informaciones o sean ideas, unas pueden ser propias u otras pueden ser adquiridas en comentarios bíblicos. Pero tengo la convicción de que el mensajero ha de practicar lo que anuncia. De lo contrario, no podrá traer vida y esperanza a los que lo escuchan, a los que me escuchan, a los que las escuchan. Por tanto, mi deseo es estar siempre a la altura de lo que trato de comunicar y que mi conciencia no me acuse de hipócrita. Hasta ahora, amigos. Queridos amigos, en nuestra anterior explicación habíamos dicho lo siguiente: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, habíamos dicho que no era por herencia, es decir, porque nuestros padres sean cristianos, no es por esfuerzo humano, es decir, uno no puede regenerarse a sí misma o producir su nacimiento espiritual, y tampoco es por instrumentalización humana, es decir, por bautismo, confirmación, hacerse miembro de una iglesia, comulgar, sino que era por Dios mismo. Dios únicamente cuando Dios vivifica puede vivir el hombre, puede hacerse ese nacimiento. Como decía en 1 de Juan capítulo 5 verso 1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Además de necesitar ser regenerado o nacido de nuevo para ver el reino de Dios, es decir, para salir de la muerte espiritual, de la separación del hombre de Dios, de la separación de la comunión con Dios, también hay una descripción, hemos visto una descripción, cuando el Señor les explica la parábola de la oveja perdida. Él dice que el hombre también está perdido y necesita ser hallado. Por eso en Lucas capítulo 19, verso 10, dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. También mencionados que el hombre sin Dios, estando muerto espiritualmente, estando separado de la comunión con Dios, es un esclavo y necesita redención. Es decir, como dice en Juan capítulo 8, verso 34, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es de pecado. Y vimos también que Él vino a redimir, cuando dice en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y como lo hace, Él paga el precio del rescate. En Gálatas 3, verso 13, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Así que vimos estas cosas anteriormente. También tiene el pecador su entendimiento oscurecido, como dice en Efesios 4:18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, es decir, teniendo el juicio o la lucidez oscurecida. También está cegado por Satanás.
en 2 Corintios 4:4, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Tampoco puede ver el reino de Dios el que no naciere de nuevo, en Juan capítulo 3, verso 3. Tampoco puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente, es decir, con el Espíritu Santo. También mora en oscuridad y ama las tinieblas. Y esta es la condenación, como dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 5, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero en Colosenses capítulo 1, verso 13, dice, el cual nos ha librado de la potestad de Satanás, es decir, del dominio de Satanás, y trasladado al reino de su amado Hijo. Así, por último, oigamos lo que dice Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En Juan capítulo 9, verso 5, también dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y el apóstol Pablo dice lo siguiente, en 2 Corintios 4, 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y concluye Pablo esta exhortación diciendo, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Es decir, en comunión con el Señor. Andad como hijos de luz. Hasta aquí las palabras para estos momentos de los Evangelios. Os ha hablado Juanjo Menéndez. Eres perdonado de todo tu error, justificado por gracia y redención.